Mi nombre es Kevin Flores Murillo. Me encuentro en Copacabana, en el lago Titicaca. Es uno de los lagos más altos del mundo. Mi edad, yo tengo 30 años. Mi profesión, soy actualmente universitario en la Universidad Católica Boliviana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil. ¿Cuántos idiomas hablan en Bolivia? Hay oficiales y no oficiales. Los oficiales serían el quechua, el aymara y el español. Los no oficiales podría ser el inglés, porque existen colegios absolutamente donde niños aprenden todo en inglés. En colegios se enseñan el castellano, aunque implementan el quechua y el aymara. Esto va dependiendo del tipo de zona. Por ejemplo, en La Paz, el aymara es donde más abunda este dialecto. En cuanto a Cochabamba, predomina el quechua. Bueno, eh, ¿cuántos idiomas hablo? Yo estudié en el colegio alemán en Oruro, Bolivia. En ese colegio me enseñaron el idioma alemán. También me enseñaron español. También me enseñaron inglés. Entonces podría decirse que puedo hablar 3 idiomas, ¿no? I speak English and und ich spreche Deutsch. Sé hablar regularmente esos idiomas, pero mi idioma natal es el español. La cultura inca está predominada por toda la parte occidente de Bolivia, donde está La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí. Esta cultura tiene es implementada tanto por la cultura general de la población y de los familiares. Esto aboca a cierto tipo de tradiciones. Puede ser desde la comida, la vestimenta, el dialecto, la forma como se hablan, las costumbres. Eso va de acuerdo a cada generación, pero últimamente esa todavía no ha cambiado. Sigue recuperándose la cultura inca en nosotros. ¿Qué juegos jugaba yo en mi infancia? En mi infancia fue de acuerdo a la época. En mi época a mí me tocó la época de los 90 y de los 2000, donde no existía el internet, no existía, solamente existía la televisión, los juegos de pelota, fútbol, hay algo que se llamaba cachinita mete gol, que no existía arquero, entonces el que metía el balón era el arquero y así intercambiábamos el arquero y ganábamos puntos. Más el básquet no jugábamos bastante, más que todo jugábamos fútbol. A medida que las generaciones fueron avanzando, muchas cosas se dejaron de lado. Las canchas quedaron vacías. Ya fue un deporte más metódico para la gente mayor, pero para los niños ya no era algo cotidiano porque resulta de que fue más peligroso a través del tiempo. Entonces continuábamos a la siguiente etapa de evolución, que eran las computadoras, las máquinas, algo que se llamaba tilines. Eran juegos de arcade donde jugábamos y también jugábamos futbolito. Eso es una canchita en miniatura donde pateábamos la pelota. Aquí más que todo nos encanta mucho el fútbol, bastante. Entonces abocábamos a todo eso. Mientras evolucionábamos el internet, de pronto los celulares, medida dejamos de lado los juegos físicos. Para la época que no me tocó, que era la de mi padre, eran cosas más interesantes, como el hula hula, el trompo que se envolvía en un guato y se lanzaba. Era como los Blade Blades, pero en versión antigua. Pero todo eso le tocó a mi padre. Los juegos fue algo que es muy importante en Bolivia porque es lo que nos hace sentir vivos, especialmente en nuestra infancia.
¿Cómo era mi alimentación? Quiero ser muy verídico en esto. En esa época ni los colegios privados, que eran de paga, nos daban desayuno, no había tal cosa. Los padres nos preparaban los lunch, donde nosotros comíamos lo que fuera. Lo más típico era un sándwich de huevo, que era solo un pan con un huevo frito y mayonesa o tomate. Y también cuando llegábamos a la casa nos esperaba un almuerzo o un restaurante donde las comidas eran las típicas de Bolivia, donde había una sopa, la mayoría era chairo o cabellos de ángel o sopa de zapallo o sopa de espinaca, crema de espinaca, y fue muy enriquecida la comida. No existía, no podíamos ir a comer comidas extravagantes como un Burger King o un McDonald's. Todas las comidas que comíamos eran hechas por nuestras madres y en algunas ocasiones por restaurantes. La organización de los padres es muy buena. Yo presencié que hay algo que se hacía en los colegios, que eran viajes de estudios. Actualmente eso ya está prohibido porque pueden perderse niños, pueden resultar heridos, hasta incluso ya no regresan después de un viaje de estudio. Por este motivo ya no se hacía. Pero a mí me tocó que cuando iba a otra ciudad muy lejos, a 200 kilómetros o más allá, los padres eran los que se encargaban de la organización, de quién los iba a acompañar, quiénes a dónde iban a estar, qué iban a comer, se organizaban perfectamente bien. Entonces los padres siempre velan por el cuidado de los hijos. Entonces yo podría decir que Bolivia es algo muy importante el cuidado de los niños, aunque esto de los viajes solamente fue un ejemplo. En cuanto al cuidado entre vecinos, también es notable. Llegan a suceder ocasiones donde los vecinos cuidan a los niños de otras familias para evitar que sean secuestrados, robados o incluso pegados por personas. Entonces, la organización familiar de Bolivia es muy buena. La educación de los padres. Los padres hacen lo mejor que pueden, pero la mayoría de los padres trabajan. Entonces no tienen mucho tiempo para poder educar a sus hijos. Eso se lo dejan a las escuelas, para que puedan aprender todo lo que puedan como esponjas. Eso es un dicho, un niño puede aprender mientras es joven. Entonces los padres, por temas económicos, de tiempo y de trabajo, no pueden. Algunos, lo mejor es de que el padre siempre esté ahí para el niño en cuanto lo necesite o no lo necesite, porque la educación no solamente es de los colegios, también es de los padres. La cultura boliviana no entiende a la infancia, no hacen grandes cosas por los niños. Si bien es cierto que aquí se popularizaron la construcción de canchas de fútbol para niños, esas canchas siempre están vacías, sí, porque están aseguradas, bloqueadas y no, el acceso ya no es fácil. Entonces, no mucho hacen por los niños, no hacen méritos para ganarse su afecto y cariño. Eso más lo dejan a los padres. Pero la cultura boliviana es abocada a una iniciativa del gobierno para que así los padres puedan entender que la infancia de un niño es importante. La cultura boliviana, tenemos tiempo. Es muy larga la cultura boliviana. Es una cultura que es mucha. Podría resumir que aquí nos encanta mucho la comida. La comida es diferente en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio.
Las culturas cambian radicalmente. Ninguna es igual a la otra. Yo les podría contar mi infancia de Oruro, donde la cultura era una comida tan deliciosa como es el cordero, eh, el pollo a la leña, entre otras cosas. Son comidas totalmente únicas. Hay algo que quisiera comentarles que sería las comidas típicas de cada ciudad. Por ejemplo, de Oruro sería el plato ferroviario. Este es un plato con arroz, con huevo, con cebolla y es muy delicioso. Luego pasamos al plato paceño de La Paz, donde es un plato con papas, carne, maíz y un queso frito. Luego pasamos a Cochabamba, que es una sopa muy famosa que se llama chanca de pollo. Es una sopa muy gigante donde tiene una presa muy grande de pollo y tiene hojas de cebolla. Luego pasamos a Chuquisaca, es la capital, la primera capital de Bolivia. La Paz es la segunda. En Sucre existe algo que se llama el mondongo. El mondongo es un plato muy picante, extremadamente picante, donde hay chuño, hay mote y tiene carne y todo está envuelto en un ají muy fuerte. Luego pasamos a Tarija. En Tarija el plato típico es el saice. Es una carne donde hay un arroz pero con queso. Es como un ahogado, o sea que tiene un guiso muy fuerte. Les encanta mucho. Luego nos vamos a Santa Cruz. El plato típico de Santa Cruz es el majadito o el sonso. El majadito también tiene arroz, tiene plátano, tiene todo esto está frito, es muy rico. El sonso es yuca machucada, que le ponen queso y lo envuelven en un palito. Es muy rico. La comida típica de Beni y de Pando, que están muy cerca uno del otro, ya son comidas que comen como lagartos, comen monos, comen serpientes. Es un plato muy bonito. Aquí en la cultura boliviana nos encanta mucho comer, bastante. Aquí se podría decir que hasta comemos 6 veces al día. Comemos en nuestro desayuno, hay una salteña, hay almuerzo, hay un plato de la tarde, hay cena y si la has pasado muy bien, te comes una sopa que se llama carrán. En, en cuanto a lo demás, en nuestra cultura hay muchos viajes a todos lados, tanto a la zona del oriente como a la zona del occidente. En el oriente es mucha calor, bastante, puede llegar a los 40 grados, incluso más. En cambio, en el occidente es todo radical, puede bajar la temperatura hasta unos 3 o 7 grados, incluso más en algunos sectores. Pero aquí tenemos mucha cultura. Por ejemplo, hay algo que tenemos que estar orgullosos de poseer, que es el lago Titicaca, que está detrás de mí. El lago Titicaca es uno de los lagos más altos del mundo, donde aboca a una historia muy antigua del transporte de la Virgen de Copacabana, que hace mucho tiempo hubo la historia donde un inca fue el que la trajo. Entonces es una cultura entre religiosa católica y cultura inca al mismo tiempo. Es algo que muchos les llama mucho la atención. Y también tenemos Tiwanaku. Es una civilización muy antes de los incas. Podría yo afirmar de que nosotros no somos tanto incas. Podría decir que somos más tiwanacotas. Porque los incas vinieron después. Los tiwanacotas fueron 3000 años antes de Cristo y el imperio inca nació a menos de 1000 años antes de Cristo. Entonces estamos llevando 2000 años antes. Entonces Tiwanaku fue primero antes de los incas. El imperio inca nació en el Cusco y abarcó hasta llegar a Bolivia. Pero antes de eso ya existía un templo o un hallazgo arqueológico donde se encuentra, todo esto se encuentra en La Paz. Todo esto, el lago Titicaca está en La Paz, Tiwanaku está en La Paz también. Y es una historia muy impresionante que hasta el día de hoy no se sabe la respuesta. Tiwanaku desapareció de la noche a la mañana. Es una historia que es un misterio sin resolver. Hay mucho turismo en Bolivia.
Como ya he mencionado, el lago Titicaca es algo muy bonito. Se puede apreciar todo esto. Es muy bonito. Les recomiendo que lo vean. Y lo visiten, tiene muchas cosas que ofrecer, tiene la Virgen de Copacabana, tiene el Monte de los Pecados y tiene muchas otras historias más. También tiene las islas, tiene muchas islas arqueológicas, pero lo más importante es que vean otros lugares. También menciona Tiwanaku, muy importante. Todo esto está en La Paz. Pero también tenemos cerros nevados, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos los picos del Illimani, el Illampu, el Huayna Capac, hay muchos, hay muchos. Entonces, si nos vamos a otros departamentos, por ejemplo, en mi ciudad natal, Oruro, en Oruro hay algo que se llama la Virgen del Socavón, además está el Carnaval de Oruro, uno de los carnavales más importantes del mundo. Además, también tiene las minas, tiene trenes, tiene muchas cosas que ofrecer para los turistas. También están los arenales, donde hacen cosas, artes majestuosas con arena. Es como castillos de arena, pero 1000 veces, es como hacer una pintura en arena. Hacen muchas obras de arte allá. También en Cochabamba está el Tunari, está el Cristo de la Concordia, el Cristo es más grande que el de Brasil, es un Cristo muy enorme. También podemos ir a Tarija a conocer, es la ciudad donde hacen vino, uno de los mejores vinos también, es muy bonito y muy barato. También pueden ir a Bermejo, que está con la frontera de Argentina, el pescado ahí es muy delicioso, muy rico. También pueden ir a Santa Cruz, donde pueden conocer la metrópolis. Hay muchas cosas que ofrecer. Tenemos entre cultura arqueológica, tenemos las chulpas, tenemos rastros arqueológicos, también tenemos una historia colonial, donde está Aquí hubo un personaje muy importante que se llamaba Simón Patiño, que era se llaman las casas de Patiño. Aquí en Bolivia hubo alguna vez en la época del estaño, donde eran los varones del estaño, como caballeros del estaño, donde compraban una gran cantidad y los vendían a todo el mundo. Y gracias a eso se hicieron muy millonarios. La comida de los niños, bueno, hay de todo. Hay algo que se llaman chucherías. Eso significa papas fritas, chicharrón, pipocas. Les encanta mucho a los niños. Obviamente no es una comida nutritiva, pero es algo que actualmente está cambiando porque el gobierno ahora sí les dan comida a los niños de desayuno. No solamente a colegios privados, sino también a públicos que no se necesitan pagar. Entonces la comida es muy divertida para los niños, tienen de todo, tanto nutritivo como también no nutritivo. El rebozo. Esto es como una mantilla que comúnmente solo lo utilizan las mujeres de Occidente, donde hace mucho frío. Entonces, este rebozo es muy importante para la cultura boliviana de la mujer, porque tiene un montón de diseños y colores y hay tantos elegantes como folclóricos o culturales. Es de acuerdo al tipo de mujer que tiene su propio gusto. Pero este tiene muchas funciones y particularmente es admirado por otras mujeres a quienes lo utilizan. Tiene, tiene tres funciones. La primera función es la elegancia, que también se presenta hacia la gente, las personas y la ven con admiración. El segundo es que le cubre del frío, porque ayuda mucho a que no tenga mucho frío y le ayuda a que se caliente. También la tercera opción sería para los niños. Cargar en los niños es algo muy divertido para un niño porque al llevarte encima puedes ver todo sin la necesidad de caminar y puedes ver a la altura de un adulto. Eso es muy divertido, pero es un poco complicado. Solamente pueden hacer esto
las mujeres, más no los hombres, porque es un poco difícil, es casi como un origami, hacer lo que sea tan seguro para que el niño no se caiga. Entonces, es una cultura muy boliviana de la mujer que les enseñan cómo poner al niño encima, arroparlo bien, ponerlo debajo de sus espaldas y que no se caigan. Es muy importante. No solamente cargan niños, también utilizan para otras cosas. Como no tienen mochilas, o sea, como escolares, también lo utilizan para llevar sus libros, sus comidas, entre otras cosas. Es muy útil, es algo tan práctico, algo tan simple que es para muchas cosas. En Guatemala tenemos la costumbre de cargar los bebés a tuto. Vamos a mostrarle cómo cargar un bebé aquí, pues vamos a acomodarle la frazada al bebé y vamos a ponerle el perraje o rebozo le decimos acá. Le ponemos bien así al bebé y le agarramos esta parte y le vamos para la espalda. Ya teniendo la espalda lo acomodamos para que el bebé queda bien y le ponemos aquí, lo amarramos bien, aquí le damos dos amarrones y ya así queda cómodo el bebé en la espalda. Oi, meu nome é Edith Silvia Salinas Rodrigues. Eu tenho 43 anos. Eu nasci em Oruro, Bolívia. A minha profissão aqui no Brasil é manicure. O tempo que eu estou aqui no Brasil são 12 anos. Olha, Célia, a educação na Bolívia se valoriza más la educación estadual. No es como aquí en el Brasil que valorizan la educación paga, en realidad. Ali valorizan más la educación estadual, que sería la que paga el gobierno. Es un poco complicado, ¿por qué? Porque aquí no es como aquí en el Brasil, que aqui, por exemplo, no Brasil, os alunos recebem cadernos, recebem uniforme, dependendo de estudar na estadual ou na prefeitura. Ali na Bolívia, os pais são os que têm que pagar, mesmo estando em escolas estaduais, os pais que bancam todo, bancam material escolar, uniformes, e ali, o que acontece? Você tem que respeitar as regras de cada escola. A cada escola tem seu uniforme, você tem que levar seu material escolar e você sempre tem que estar uniformizado. Aí você tem um uniforme de dia, tem uns uniformes de gala e tem um uniforme esportivo e tudo isso os pais que pagam. A educação tem professores excelentes, né, ali, como em toda escola, mas assim, como sempre, nunca contam com o apoio do governo. O governo banca hasta certa parte, dá, e tem todos os problemas, né, que a vezes dá alguma coisa, falta alguns livros, faltam computadores, como acontece também aqui no Brasil, que o governo dá só uma parte, mas a diferença é essa, que em las estaduais o governo te dá até merenda para que os niños, as crianças almocem, tem comida. Ali não, o governo não dá nada disso, são os pais que têm que pagar tudo isso. Agora, as famílias são um pouco mais tradicionais, né? Ainda existe isso de mãe, pai, famílias tradicionais. E sempre o que se inculca em base desde pequenos, e mesmo aqui você vê a criação, a diferença de alunos bolivianos com alunos brasileiros, a educação é muito importante e o respeito que impõem lá na Bolívia, você vai perceber que as crianças têm mais respeito para as pessoas adultas.
Sempre, la maioria das pessoas inculcam el por favor. Quando você termina de comer em uma mesa, alguma coisa, sempre tem o obrigado que as pessoas falam que é graças quando terminam de comer. E isso são coisas que já vêm desde antes, desde nossos pais antigamente, né? Agora, a cultura da Bolívia é muito variada, porque temos várias influências, poderíamos dizer, que seria a parte do Amazonas, que está perto do Brasil. Temos a parte andina, que se relaciona com a parte de los incas, podemos hablar que sería, ahí se encuentra Bolivia, Perú, Paraguay, algunas cosas donde eran antiguamente era el Tahuantinsuyo, ¿no? Que era la tierra de los incas.